Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este domingo, ya final del mes de agosto, domingo 22 del tiempo ordinario, escucharemos en la misa, concretamente me paraba a meditar el Salmo de hoy, que el Salmo es el Salmo 62, algunos de los versículos, que tiene una antífona muy bonita, que dice así: mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Y después hace una alabanza, una especie de propósitos alrededor de esa idea, de la necesidad de Dios, de la sed de Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios, dice, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Es el canto de la necesidad de Dios, el alma que necesita de Dios, y se lo dice así, de esa manera, con esas comparaciones que son tan claras, ¿no? ¿Cómo te contemplaba en el santuario? Dice, viviendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Y hace como un propósito: toda mi vida te bendeciré. Y alzaré las manos invocándote. Rezaré. Me saciaré como de enjundia y manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Porque tú fuiste mi auxilio. Acaba el salmo elegido. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. No sé, daría para mucha meditación esto, pero me parece que nos sirve, y es lo que quería hablar esta mañana en nuestro rato de oración con el Señor. Nos sirve para pensar precisamente en esa necesidad que yo tengo de Dios, a quien tengo que acudir libremente, porque necesito de ti, Señor. Mi carne tiene ansia de ti. Y creo que todos hemos experimentado muchas veces esa necesidad de Dios. A veces más, a veces menos. Pero hay una necesidad en el hombre, en ti y en mí, de estar con Dios. Es como esa necesidad de refugiarnos en quien puede, en quien nos ama. Una necesidad que se convierte en algo perentorio.
Porque esa necesidad de Dios, al fin y al cabo, es una necesidad de amor. Es evidente que todos necesitamos amar y ser amados. Y yo, Señor, necesito de ti, porque me siento tan cercano a ti. Casi yo diría, esclavo de Dios. Y en el momento en que yo me siento así, como esclavo del Señor, pierdo esa situación de esclavo y me convierto en hijo. Afrontamos las cosas de cada día con la misma afán que los demás, pero con una paz enorme en el fondo del alma. Y si no la hay, tenemos que pensar por qué. Afronto todas las cosas del día con la alegría y la serenidad, también en las contradicciones de quien se sabe hijo de Dios y tiene necesidad de Dios. Hijo de Dios y necesidad de Dios. Por eso, Señor, pongo en ti mi confianza. Pongo en ti, Señor, todo lo que cada día pasa. Y me doy cuenta, por otra parte, que en la medida en que yo elija amarte, servirte, seguirte, porque además necesito de ello, mi libertad alcanza su plenitud. Y en el momento en el que yo elijo lo contrario y me quiero, entre comillas, independizar de Dios, porque no quiero tener límites a mi libertad, entonces acabo esclavo de todo lo demás. Porque mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Necesito de ti. Necesito de los demás. Y no solamente porque necesito de ti y de los demás, por lo que recibo de ti y de los demás, sino porque yo también estoy hecho para dar, para entregarme, para servir. Si no, mi vida no tiene, diría, carece de sentido. No hay crecimiento personal, no hay mejoría personal. Al margen de lo que pasa a mi alrededor. Yo necesito de ti, Señor, y necesito de los demás. No hay crecimiento personal. El marido se realiza sirviendo a su mujer y a sus hijos. Y lo mismo la esposa. Tú y yo nos realizamos sirviendo a los demás, en la vida del centro. Te amo cada vez más, Señor, en la medida en que quiera más a las demás. El profesional ejerce su profesión también, sirviendo al cliente, al quien sea, y al bien común. Por eso, ese servicio libre de amor que Cristo nos pide a nosotros no consiste en dar algo, sino en darnos en nosotros mismos. Y eso se desarrolla en la vida de cualquier familia, en la vida de familia en un centro. En la medida en que yo me doy a mí mismo y limito mi libertad, pongo mi libertad radicalmente en juego, me hago más libre, porque tengo una capacidad mayor de amar. La íntima, decía Benedicto XVI, la íntima participación personal en las necesidades y sufrimientos del otro se convierte así en un darme a mí mismo, para que el don no humille al otro,
no solamente debo darle algo mío, sino a mí mismo. He de ser parte del don como persona. Darte a ti misma. Darnos a nosotros mismos. Somos parte del don como personas. Darme a mí mismo por completo. ¿Cuántas ocasiones tenemos a lo largo del día de que sea así? ¿Cuántas? Entregarme del todo. Sencillamente es entregar mi libertad. Pero entregarla por amor. Por amor. Y entregando la libertad por amor, me hago más capaz de amar. Mucho más. Y por tanto, más libre. Es el juego de la donación personal. Dar sin perder. Todavía más. Ganar todo. Cuando yo deposito mi libertad enteramente en Dios, porque me entrego totalmente y me olvido de mí mismo, sin más garantías que hacer su voluntad, me identifico más con Cristo. Y la libertad, diríamos, alcanza el nivel más profundo. Es la libertad filial, que ninguna circunstancia, ningún poder puede someter. La libertad de los hijos de Dios. Que yo la ejerzo todos los días, sirviendo. Por Él, dice San Pablo, por Él perdí todas las cosas y las considero como basura con tal de ganar a Cristo y vivir en Él. Por tanto, fijaros, ¿no? Pensadlo, ¿no? En esta necesidad que tenemos de Dios. A ti y a mí se nos confía nuestra propia vida. Y yo tengo la tarea, y tú también, de hacer de mi vida una obra de amor. Con aciertos, con errores, con debilidades. No pasa nada, eso es parte de nuestra vida. Lo importante es no perder nunca de vista el sitio donde vamos, la luz a la que vamos. Aquel en que se alegra el corazón. Por eso tengo necesidad de ti, Señor. El único que puede llenar la capacidad de amar a quien radicalmente queremos orientar mi libertad, nuestras libertades. Al fin y al cabo, todo lo que hacemos y todo lo que elegimos y todo lo que actuamos apunta siempre al último término. Apunta siempre a Dios. Por eso mis actos tienen que estar dirigidos a Él. Por eso todo lo que hago tiene ese sentido de amar a Dios. Amarle por todas las cosas, sobre todas las cosas. Por eso al fin y al cabo cada día se podría reducir a pensar cómo he vivido el primer mandamiento. Y eso en la vida de familia, y eso en el trabajo profesional, y eso en la vida personal y en todo. Y en mis amistades y en mis relaciones con los demás. Señor, ¿te he amado? ¿Te he querido como el mayor bien? Todo lo que da sentido a mi vida es eso. Eso. Las pequeñas acciones de cada día tienen que estar guiadas por ese criterio. Amarte, servirte. Dice Santo Tomás, comentando a San Agustín concretamente, en el libro sobre el mal, de malo, dice, solo hay dos bienes que pueden presentarse como absolutos y por tanto guiar el resto de las acciones. Dice, la gloria de Dios o la propia estima. Y añade, como en el amor a Dios, el mismo Dios
es el último fin al que se ordenan todas las cosas que se aman rectamente, así en el amor a la propia excelencia se encuentra otro último fin al que se ordenan también todas las cosas. Pues añade y acaba así: el que busca abundar en las riquezas, en ciencia o en honores, o cualesquiera otros bienes, por ello todo busca su propia excelencia. En el amor a Dios es Dios. En el amor a mí mismo soy yo mismo, mis riquezas, mi ciencia, mis honores, mi propia excelencia. ¿Qué es lo que da sentido a mi vida? Dios. ¿Te acuerdas? Nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, escribe San Agustín, al que celebrábamos hace 2 días. Buscarte a ti, Señor, amarte a ti. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi corazón está inquieto por amarte, buscarte. Todas mis acciones para ti. La inquietud, ¿te acuerdas del Evangelio del joven rico? La inquietud del corazón de ese hombre, de ese joven que busca la felicidad y que pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer? Y el Señor le dice radicalmente lo que él le pregunta. Es decir, no viene con componendas ni con paños calientes. No. Y le repite los mandamientos. Pero además le dice, cuando él le dice que ya lo ha cumplido, entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y no es que aquel chico viviera mal, todo lo contrario. Pero él notaba que aquello era insuficiente, aspiraba más. Y por eso le pregunta al maestro. Por eso yo le pregunto al Señor todos los días también: Señor, ¿qué más puedo darte? ¿Cómo puedo darte mejor? ¿Cómo puedo amarte mejor? Le abre un nuevo panorama y ante ese panorama el chico se calla. Porque sabe, entre otras cosas, que el Señor lleva razón. Es más, esas palabras, de alguna manera le están hablando de Dios. De que aquel que tiene delante no es solo un hombre, sino Dios. Por eso le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay buenos, no hay nadie bueno más que Dios. ¿Qué le pasa? Que tiene el temor humano y la prudencia humana del miedo a perder lo que tiene. De perder su seguridad. Y eso vence, porque acaba conformándose con lo que tiene. No quiere arriesgar su libertad. Dice San Juan de la Cruz: quien a Dios busca queriendo continuar con sus gustos, lo busca de noche y de noche no lo encontrará. Y es verdad. Retrasamos de hacer el bien. Dejamos de amar a Dios cuando tenemos que amarle. Dejamos para mañana lo que hoy podíamos hacer. Desistimos de esas ocasiones en las cuales el servicio a los demás significa amar a Dios. Porque tengo mis cosas, porque no tengo tiempo, porque ya he hecho bastante, porque me parece que ya, porque me parece que yo llevo razón y no los demás, etc. Eso concluye en lo mismo que le pasó al joven rico. Nos marchamos tristes. No he acabado de entregar mi corazón. Me ha dado miedo el riesgo de la libertad.
darte todo, Señor. Y te miro a ti, Jesús, y pienso lo que tú me has dado. Y aunque me dé miedo ese riesgo de la libertad, verte a ti en la cruz, o verte a ti en el sagrario, me hace entender perfectamente que tú no has tenido miedo a la entrega, al servicio, a entregar tu libertad. Y has puesto en juego todo lo tuyo por amor a mí. Lo dice San Pablo de esa manera tan bonita. Te entregaste y miraste a mí. Y de verdad, pensémoslo muchas veces, porque no es una palabra bonita, es a mí concretamente. Y piensa, Señor, en ti. Persevera en ese amor que se entrega a los demás, que se entrega a Dios. Evidentemente no consiste en una lucha tensa por no fallar nunca. Sería un error tremendo. Porque de ordinario, pensadlo, ningún barco, ningún velero llega a puerto en línea recta, sino que está corrigiendo continuamente, con los vientos o con lo que sea, las mareas, la dirección, porque hay siempre desviaciones. Lo importante es saber dónde va, dónde tiene que llegar, porque entonces tiene que volver muchas veces. Pues del mismo modo, es necesario que nosotros también volvamos a entregar la libertad. Muchas veces. Porque nos equivocaremos, sí, muchas veces. Erraremos, sí, muchas veces. ¿Nos daremos cuenta que estamos sirviendo a otros señores? Sí. Pero no perdemos. No perdemos. Porque tenemos el corazón claro, la mente clara. ¿Dónde tengo que ir? Y entonces examino mi conciencia, lo hago a la luz del faro divino que orienta a la libertad, y entonces recomienzo. Cuando noto que quizás tengo que recomenzar como una especie de indicador que me indica que no estoy haciendo la voluntad de Dios, sino la mía, pues te lo decía antes con el joven rico, la tristeza. La tristeza. ¿Por qué me encuentro? Y eso es una pregunta que yo me hago muchas veces y que también te sugiero que tú te la hagas de vez en cuando. ¿Por qué llevo un día, 2 días, o por qué hoy, esta tarde, esta mañana, me encuentro no cansado, que cansado podemos estar todos los días, sino con una tristeza que no sé qué me pasa? Pregúntate, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo lo que Dios te pide? Lo que Dios te sugiere, lo que te han dicho, lo que tú has visto en tu oración personal, lo que tú has contrastado también en tu dirección espiritual. Vuelve, rectifica el rumbo. Tu alma tiene necesidad de Dios, del Dios vivo. Está sedienta del Dios vivo. No dejes de mirar, de ir hacia la fuente. Pensad en el hijo pródigo. Ya nos da tiempo apenas de meditar esa parábola que hemos hecho tantas veces, ¿verdad? Pero pensar también. ¿Cuál es el proceso de esa conversión? Que al fin y al cabo somos nosotros mismos, porque nos pasa muchas veces el vivir como un hijo pródigo. ¿Por qué le falta la alegría? Al fin y al cabo hay un motivo humano, el hambre, pero al fin y al cabo lo que en el fondo de su corazón descubra es que ha abusado de la libertad filial.
¿Cuál es la consecuencia de todo ese uso? Hambre, soledad, tristeza, falta de cariño. ¿Y cómo ha llegado a esa situación? Porque ha tenido miedo a su responsabilidad, a asumir su responsabilidad. Ha tenido miedo. Se ha dejado llevar por ese espejismo de una felicidad irreal. Y eso ha ido madurando en su corazón la equivocada idea de que los bienes que le correspondían eran suyos y podía hacer lo que quisiera con ellos, por encima de su padre y del amor de su padre. Claro, la penuria, la tristeza, el hambre le hace reaccionar. La casa de mi padre. Ese es su fin. Como el nuestro. La casa de mi padre, el hogar. La iglesia. En nuestro caso la obra. También. Ha perdido el miedo a llamar a las cosas por su nombre y el contacto con la verdad sobre sí mismo lo encamina hacia la libertad, la casa de su padre. La casa es también la conciencia, el sagrario íntimo del hombre. Claro, aquel pobre hombre, aquel pobre hijo, que había exigido sus derechos con tanta determinación, a la vista sobre la verdad de sí mismo, de lo que le ha pasado realmente, renuncia a todo derecho, incluso a ser hijo. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Mirad, no me da tiempo ya a meditar esto un poco más, ya lo haremos. Pero pensad cómo esa necesidad de Dios, de vivir en Cristo, de vivir con Él, me ayuda tanto, ¿no?, a pensar en mis actos. ¿Cómo? Que no perdamos la paz, nunca. Que Dios está a nuestro lado. Que Dios nos llama a la contrición, por supuesto, al examen de conciencia, pero a saber que todo tiene arreglo en este mundo. Que tu voluntad, que tu deseo de amar al Señor se apoye siempre en ese cumplimiento de hacer de la voluntad divina, donde tú y yo podemos vencer también los obstáculos desde la humildad con la fuerza de Dios. Mi alma tiene sed de ti, Señor. ¿Cómo lo haré? Olvidándote de ti mismo, mirando a los demás, con la fuerza de Cristo. Por eso dice San Pablo, me gloriaré más todavía en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Fíjate qué bonito, me gloriaré más en mis flaquezas. Por tanto, reconoceré más mis miserias, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por lo cual, dice, me complazco en las flaquezas, en los oprobios, en las necesidades, en las persecuciones y angustias, por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, quedó corto el tiempo, pero nos sirve todo esto para que le demos vueltas más a lo que significa amar al Señor sobre todas las cosas y hacer su voluntad. Buscar a Cristo, vivir en Cristo, todo porque yo tengo una necesidad de Dios, contigo. Y te repito, como hemos empezado este rato de oración, tú eres mi Dios, por ti madrigo.
Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Mira a la Virgen, nuestra Madre, Santa María, y pídele a ella que te ayude a ser dócil. Y que a través de esa docilidad y ese cumplimiento de la voluntad de Dios vayas conformando más tu alma a la del Señor. Para que de verdad aquí, en tu ambiente, en tu centro, en tu casa, seas esa alegría. Hagas también de ese hogar, también donde está Cristo, un sitio donde se habite, donde nos queramos, donde nos sirvamos, donde nos ayudemos, donde reine la paz, porque reina en tu corazón. Pídeselo a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.